Nada más voy a comenzar con un pequeño resumen de lo que vimos la sesión anterior. Entonces, la sesión anterior solamente habíamos visto lo que es el teorema de Pitágoras y que tomaba en cuenta un triángulo rectángulo cuyos catetos son A y B, la hipotenusa C, y que esto me devolvía C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces vimos una aplicación de cómo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar una distancia y también vimos un par de demostraciones al respecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer a continuación es utilizar esta parte del teorema de Pitágoras para definir lo que son las razones trigonométricas. Entonces, una cosa importante es, y aquí les voy a hacer una pregunta. Probablemente lo revisaron en algún momento en el bachillerato. Si no se acuerdan, no hay ningún problema. De casualidad les dijeron que algo así era la gráfica de la función seno, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y que ustedes definen el seno de un ángulo como el cateto opuesto a ese ángulo, le voy a llamar B, entre la hipotenusa. Vamos a decir que este es alfa. ¿Sí? ¿Fue así? Bueno, que así se define la función seno. Bueno, aquí nada más quiero hacer un par de precisiones. La función seno sí tiene que ver con cateto opuesto o cateto adyacente, pero más bien es graficar qué es lo que sucede con la altura de una función, la altura, mejor dicho, de un triángulo rectángulo, no de una función, la altura de un triángulo rectángulo, cuando vamos variando el ángulo que se encuentra aquí. Sí, es nada más una precisión. Sí, es generalmente, usualmente, utilizamos a la función seno como sinónimo del seno trigonométrico, aunque en realidad la función lo que me está indicando es cuánto varía esta altura de acuerdo al ángulo conforme lo vamos variando. ¿Sí? Eso es lo que me cuantifica como tal la función. Entonces, nada más haciendo esa precisión, lo que vamos a manejar son cocientes de esta forma y les vamos a llamar razones trigonométricas. No como tal funciones, sino razones trigonométricas. Entonces, voy a borrar esta parte porque nada más era una pequeña precisión para poder comenzar. Entonces, de acuerdo a lo del teorema de Pitágoras que teníamos de esta forma, lo voy a poner un poco más grande. Tengo aquí un triángulo rectángulo. Tengo aquí un ángulo alfa. Y este cateto, pues le vamos a poner cateto adyacente. Y el que tenemos aquí, pues va a ser el cateto opuesto. Todo esto al ángulo alfa que acabamos de definir. Bueno, entonces, en todos los triángulos que tenemos, podemos conservar lo que se conoce como la semejanza, es decir, todos los triángulos van a tener las mismas proporciones, la misma forma, el mismo armado, pero van a tener diferentes lados, ¿sí? Entonces, con esto, lo que quiero
comentar, pues es que independientemente de el tamaño del triángulo, las proporciones respecto a ciertos cocientes se van a conservar siempre. Entonces, le vamos a poner aquí a este cateto opuesto A. Bueno, le puse B. Entonces sí, mejor vamos a manejar B, porque B está en el triángulo superior, que dibujé en la parte superior. Entonces le vamos a poner A. Y al adyacente, no es cierto, le vamos a poner B al opuesto. Y al adyacente le vamos a poner A. Y aquí a C le voy a cambiar el nombre. En lugar de ponerle C, le voy a poner H de hipotenusa. Entonces, para todos los triángulos, los siguientes cocientes siempre van a ser constantes. Y el cociente es al primero que le llamo seno del ángulo, que lo definimos como B sobre H, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa, y al coseno del ángulo, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Estas dos son las que vamos a conocer como las razones trigonométricas. Bien, entonces, estas son las razones trigonométricas fundamentales. Y me refiero a que son las funciones trigonométricas fundamentales por el hecho de que son las que podemos obtener directamente con los tres lados que componen un triángulo rectángulo. Ahora, probablemente ustedes conocieron a la tangente. La tangente también hay quienes la toman en cuenta como función trigonométrica básica o fundamental. Yo no lo tomo en cuenta de esa manera por la siguiente razón. La tangente no solamente la definimos como el cateto opuesto entre cateto adyacente, sino que también la podemos definir como el seno de alfa entre ahí está, el coseno. Entonces, la tangente también la podemos definir como seno de alfa entre coseno de alfa. De esa forma es que, desde mi criterio, no la considero como fundamental. Las fundamentales solamente las vamos a tomar en cuenta como el seno y el coseno. Bueno, entonces, también tenemos lo que serían las razones trigonométricas inversas. Lo que seguramente ustedes conocieron como la cotangente. Primero voy a nombrar a la cotangente, que es 1 entre la tangente de alfa. La secante, que es 1 entre el coseno de alfa. Y la cosecante. Me faltó poner ahí los ángulos, que es 1 entre el seno de alfa. Entonces, le voy a poner aquí el ángulo alfa. Entonces, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante son todas las razones trigonométricas que podemos encontrar. Estas que estoy encerrando en un cuadro azul son las razones trigonométricas recíprocas, y las razones trigonométricas fundamentales pues las definimos como el seno y el coseno a partir de los catetos del triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo aquí un pentágono regular inscrito en
una circunferencia de radio R. Entonces, el radio R de esta circunferencia tiene la siguiente magnitud. Ahí está. La magnitud del radio R es 5. Bien, entonces, lo que queremos hacer es calcular el área de este pentágono regular. Entonces, tengo el área del pentágono y quiero saber cuánto vale esa área. De acuerdo a como tenemos aquí esta figura, pues tenemos dos radios que forman junto con uno de los lados del pentágono, forman un triángulo isósceles, y tenemos ahí mostrado el ángulo de 54 grados, que es el que forma uno de los lados con el radio. Como es un triángulo isósceles, quiere decir que el ángulo de aquí también es de 54 grados. Y entonces el ángulo de acá, para que sumemos los 180 grados de ángulos interiores en un triángulo, pues tendríamos 72 grados. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el área de un pentágono regular? Exactamente. Esta área es el perímetro por apotema sobre 2. Bien. ¿Cuál es el apotema? Exactamente. Esta altura, que estoy poniendo aquí en color rojo, es el apotema. Es el apotema A. Entonces, para poder calcular esta área necesito dos cosas. Necesito saber cuánto vale ese apotema y necesito saber cuánto vale este lado. Entonces, dense cuenta que necesitamos razones trigonométricas para que podamos encontrar cuánto vale esta área. Voy a pintar el triangulito aquí afuera. Sabemos que el radio vale 5 y entonces el radio sería la hipotenusa. Sabemos que el apotema aquí vale A. Y sabemos que esta base L le voy a poner L medios. ¿Por qué es L medios? Pues porque es la mitad del lado del pentágono. Entonces, para encontrar el lado del pentágono completo, a la base de este triangulito, que es que nos quedaría de esta forma, le voy a poner L medios, ¿sí? Bueno, tengo entonces aquí el ángulo, que son 54 grados. Bien. ¿Cómo le hago para obtener este apotema y este lado L? Efectivamente, entonces tengo ahí un ángulo de 54 grados. Si nos vamos a la definición de seno y coseno, entonces vamos a tener lo siguiente. Primero, la definición de la razón trigonométrica seno me dice que es la hipotenusa del triángulo, que no es cierto, el cateto opuesto al ángulo que estoy calculando, que en este caso sería el seno de 54 grados. Tiene que ser igual al cateto opuesto, que es A, entre el adyacente. Entre la hipotenusa, perdón. Entonces, el seno de 54 grados es el cateto opuesto entre la hipotenusa. De aquí puedo despejar A. Si multiplico ambos lados por 5, entonces tendría que 5 veces el seno de 54 grados es igual a A. Y entonces podemos calcular cuánto vale ese
ese apotema A. Entonces, de esta forma, ¿cuánto les queda? 5 veces por el seno de 54. Exacto. 4.0. Sí, es 45. Lo voy a poner así, con 3. Vamos a aproximar a 3 cifras, 0.45. Esto es lo que vale A. Ahora podemos calcular de la misma forma el lado L, pero en esta ocasión necesitamos la razón trigonométrica coseno. Entonces, el coseno de 54 grados tendría que ser igual al cateto adyacente, que en este caso es L medios, sobre la hipotenusa, que entonces tendríamos E5. Voy a aplicar la regla del sándwich para simplificar un poquito, de tal forma que esto me va a quedar como el coseno de 54 grados. Esto es igual a L sobre 10. Y entonces con esto vamos a obtener que el valor de L, al despejar, tendríamos que es 10 por el coseno de 54 grados. Esto es lo que nos va a devolver el valor de L. Entonces, ¿cuánto nos devuelve 10 por el coseno? 5.877. Sí, efectivamente. Lo voy a redondear a 5.878. Redondeando a 3 cifras decimales. Entonces, ya tenemos cuánto vale L, ya tenemos cuánto vale A. De esta forma, ya tenemos para el área de este pentágono regular, pues el perímetro sería 5 veces el lado. Por lo tanto, el área va a ser 5 veces L. La voy a escribir un poquito más abajo, aquí. Es 5 veces 5.878 por el apotema, que vale 4.0. Voy a recorrer un poquito esto. Yo creo que le voy a poner abajo del perímetro. Ahí así. .045 sobre 2. Y entonces, en conclusión, ¿cuánto nos va a quedar de área? 59.441. No sabemos qué unidades, pero son unidades cuadradas. Unidades de área. Ahí está. Bien. Pues listo. Entonces, ya tenemos el área de este pentágono regular usando única y exclusivamente trigonometría, ¿sí? Tenemos ahí a esta iglesia donde tenemos que la distancia a un punto determinado desde la base, que podría ser la altura de referir, mejor dicho, la altura de la iglesia, hasta un punto determinado es 11 metros y hasta otro punto determinado es 26.6 metros. Y tendríamos por acá, como dato, que la altura
Debe ser de 11 metros. Bien, entonces, ¿cómo podrían calcular aquí el valor de alfa? Bien, entonces tengo aquí 11, 11 y este ángulo es 2 alfa. Bien, entonces, con esto pues ya podemos calcular el ángulo, pues precisamente si usamos la tangente del ángulo 2 alfa, pues tendría que ser igual a 11 sobre 11. Y entonces esta tangente tendría que ser igual a 1. Bueno, aquí podemos introducir lo que se conocen, aquí sí no son razones, aquí sí se conoce como las funciones trigonométricas inversas. Es decir, si yo tengo la tangente de 2 alfa igual a 1, entonces lo que tendría sería la tangente de 2 alfa va a ser el argumento de una función llamada arco cuya tangente. Lo aplico de un lado, lo aplico del otro, y el arco cuya tangente es 1 debe ser 45 grados. En un momento más vamos a ver cómo calcular los senos y cosenos de funciones de razones trigonométricas para ángulos trascendentes. Entonces, cuando yo aplico estas funciones inversas, de hecho lo van a ver en cálculo y geometría analítica, cuando yo aplico estas funciones trigonométricas inversas, se van a simplificar de tal forma que me va a quedar esto como 2 alfa es igual a 45 grados y entonces alfa vendría siendo igual a 22.5 grados, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que también sepamos que existen otro tipo de elementos que se derivan de las razones trigonométricas. En este caso serían funciones y esas funciones se conocen como funciones trigonométricas inversas. ¿Qué es lo que sucede? Pues cuando yo le aplico una razón trigonométrica a un ángulo, me devuelve un número. Y ese número lo puedo recuperar a partir de la función trigonométrica inversa, el ángulo a partir del número, ¿sí? Es lo que ustedes le conocen como el seno a la menos 1, el coseno a la menos 1 y la tangente a la menos 1. Esta distancia x no es la que queremos calcular, la que queremos calcular es la distancia que se encuentra aquí, que le voy a llamar y. ¿Cómo le harían para calcular esa distancia y a partir de los datos? Les voy a poner los datos con color blanco para que resalte más. Aquí serían 8 metros. Este ángulo es de 50 y 53.13 y el ángulo que aparece aquí es de 23.96 grados. ¿Cómo le harían para calcular y? Ajá. Ok.
Perfecto, exactamente, así es como le vamos a hacer. Entonces, esta distancia es a la que le vamos a llamar, ahora sí, X. Y entonces podemos calcular otra vez mediante la tangente. La tangente de 53.13 tiene que ser igual al cateto opuesto de este primer triángulo. Entonces, este primer triángulo tiene como cateto opuesto a 8 y como cateto adyacente sería la longitud X que tenemos aquí marcada. Bien, entonces podemos despejar X. Voy a despejar aquí rápidamente X. Sí, efectivamente, entonces de esta forma ya tenemos despejado X, ¿no? Que a final de cuentas es precisamente el proceso de multiplico todo por X y divido todo por la tangente de 53.13, ¿sí? Entonces, efectivamente aquí tenemos el despeje de esa forma. Multiplican todo por X y dividen todo por tangente de 53.13. Y entonces pues ya tenemos aquí lo que vendría siendo el despeje de X. X es igual a 8 entre tangente de 53.13. Entonces, ¿cuánto nos da eso? X es igual a 6. Ahí está. Bien. Ahora voy a tomar otro color. Y vamos a ver el triángulo más grande. Entonces, para el triángulo más grande, que es este que está aquí en color como lila, tengo el ángulo de 23.96 grados. Como cateto opuesto tenemos a 8 y como cateto adyacente pues sería la suma de y más x, sería la tangente. Entonces, en este caso, tomaría la tangente de 20, ¿qué? No me acuerdo. 23.96 es igual al cateto opuesto, que es 8, entre el cateto adyacente, que es x más y. Y entonces puedo hacer el mismo despeje que hice hace un rato. Multiplico todo por x más y y divido entre tangente de 23.96. Bueno, aquí ya puedo sustituir lo que vale x. Ya sabemos que x vale 6, entonces 6 más y es igual a... ¿Cuánto les da 8 entre tangente de 23.96? $18. Sí, ahí es 18,002, pues vamos a redondear a 18. ¿Y entonces cuánto debe valer y? 12 metros. Aquí ya no me alcanzó el espacio, pero son metros. X pues es también en metros. Los ángulos trascendentes son 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Bueno, la razón por la cual estos ángulos son trascendentes es porque vienen de dos de las tres figuras geométricas básicas. Las tres figuras geométricas básicas son la circunferencia o el círculo, el cuadrado
y el triángulo equilátero. Entonces, voy a comenzar con un cuadrado. Tengo aquí un cuadrado. Bien. ¿Cuánto valen los ángulos internos de un cuadrado? Ahí está. El primer ángulo trascendente, 90 grados. Si por las diagonales divido a este cuadrado, pues resulta que a esos dos ángulos internos los estoy partiendo por la mitad, porque esa diagonal vendría siendo una bisectriz. Entonces, como estoy partiendo por la mitad este ángulo, la mitad de 90, pues son 45 grados. Y aquí tenemos el segundo ángulo trascendente, ¿sí? Por eso es que existe una escuadra de 45 grados, porque viene de la mitad de un cuadrado. Entonces, aquí tengo este triángulo rectángulo, que no es otra cosa más que la mitad de un cuadrado. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para calcular el seno y el coseno de los ángulos de 45? Voy a tomar en cuenta nada más así el triángulo, solo el triángulo. Como viene de un cuadrado, pues esta longitud es L y esta longitud es L. Bien, por teorema de Pitágoras, ¿cuánto valdría la hipotenusa? Pues esta hipotenusa sería la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto me devuelve el cuadrado de esta hipotenusa h, ¿sí? Entonces le voy a quitar ahí esa h y voy a decir que es h cuadrada. Entonces simplifico y me quedaría 2l cuadrada es igual a h cuadrada. Si tomo la raíz, pues entonces tendría la raíz de 2 y la raíz de l para que me devuelva h. Entonces la hipotenusa de este cuadrado, de este triángulo rectángulo, vendría siendo raíz de 2 l. Bien, de esta forma ya tenemos completas todas las longitudes de este triángulo rectángulo, que les recuerdo viene de partir un cuadrado por una de sus diagonales. Pues ya puedo calcular los senos y cosenos de 45 grados. Entonces calculo seno de 45 grados. Sería el cateto opuesto, que vendría siendo este. Entre la hipotenusa, que es raíz de 2l. Puedo simplificar L en ambas expresiones, tanto en numerador como en denominador, y entonces resulta que el seno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2. Ese es el seno de 45 grados. Si ahora aplico lo mismo, pero para el coseno, nos vamos a dar cuenta que es exactamente el mismo valor. ¿Y por qué es el mismo valor? Pues porque el cateto adyacente de 45 grados, que en este caso sería este, pues vale lo mismo que el cateto opuesto. Entonces, este es uno de los dos ángulos en los cuales tanto el seno como el coseno son iguales. El otro es el de 225. Y ya tengo los valores del ángulo trascendente, de senos y cosenos para el ángulo trascendente de 45 grados. Y entonces aquí lo tengo. Tengo un triángulo equilátero.
Aquí está, más o menos es un triángulo equilátero. ¿Cuánto valen los ángulos internos de un triángulo equilátero? 60 grados, entonces ahí tenemos 60 grados. Y si lo parto por la altura, es decir que lo parto por la mitad, entonces voy a tener una bisectriz que me va a dividir uno de esos ángulos de 60 grados. Por lo tanto, ese angulito que tengo en la parte superior lo tendría de 30 grados. Voy a hacer nada más el triangulito más grande. Aquí tengo la base, la altura y lo que sería la hipotenusa. Entonces, para el ángulo de 60 grados, que es el que tengo acá, y para el ángulo de 30 grados, que es el que tengo acá. Ahora, es un triángulo equilátero, de tal forma que todos sus lados miden lo mismo, es decir, L. Cuando parto al triángulo por la mitad, lo que me va a quedar aquí es L medios. Porque si estoy partiendo el triángulo justamente por la mitad, voy a utilizar este otro. Y sé que el lado de todo, la magnitud de todos los lados del triángulo es L. Al partirlo por la mitad, pues entonces tendría L medios. Ahora, para el otro cateto, aquí que le voy a poner nada más X, vamos a encontrar cuál es su magnitud y vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. De acuerdo a como tenemos aquí el triángulo, tendríamos la hipotenusa, que sería L cuadrada, tiene que ser igual al cuadrado de X más el cuadrado de L medios, que vendría siendo L cuadrada sobre 4. Quiero conocer a X de tal forma que para despejar, pues lo único que hago es restar a ambos lados. L cuadrada sobre 4. Y con esto me va a devolver X cuadrada. Bien, entonces esta L cuadrada tiene un 1 como coeficiente. Y 1 en cuartos vendría siendo 4 cuartos. 4 cuartos menos 1 cuarto. 3 cuartos. Y tengo 3 cuartos de L cuadrada. Esto es igual a X cuadrada. Entonces tomo la raíz. La raíz de X cuadrada pues es X. La raíz cuadrada de L cuadrada pues es L. La raíz cuadrada de 4, 2. Y la raíz cuadrada de 3 pues se queda como raíz de 3. De tal forma que esta longitud X, esta, tiene una magnitud de raíz de 3 sobre 2 por L. Y con esto, utilizando el teorema de Pitágoras, ya tengo todos los lados de este triángulo y entonces puedo calcular senos y cosenos. Entonces, el seno de 30 grados es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Aquí en el triángulo que está en color lila, ¿cuánto vale el cateto opuesto a 30? L medios. Entonces, L medios entre la hipotenusa que vale L. Bueno, apliquen regla del sándwich. Si aplicamos la regla del sándwich, entonces esto nos quedaría como L entre 2L. Bueno, simplifico L de un lado y del otro. Bueno, no de un lado y del otro, tanto en numerador como en denominador. Y resulta entonces que el seno de 30 grados es igual a 1/2. Entonces, el seno de 30 grados es 1/2. ¿Cuál será el coseno de 30 grados?
Exactamente. Entonces tengo aquí el coseno de 30 grados. Acá tengo el triangulito. Ahora, el cateto adyacente a 30 grados pues es x, y x habíamos dicho que vale raíz de 3 sobre 2 por L. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es calcular precisamente ese valor. El coseno de 30 grados, pues esto me devolvería raíz de 3 sobre 2L dividido por la hipotenusa, que vale L. Entonces puedo simplificar L y L a ambos lados, tanto en numerador como en denominador, y entonces obtengo que el valor del coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Y para este triángulo sucede algo muy particular. El valor del seno de 30 es igual al valor del coseno de 60, y el valor del coseno de 30 es igual a el seno de 60. Y entonces con eso pues ya tenemos lo que sería los senos y cosenos de 3 de los 5 ángulos trascendentes. ¿Cómo se les ocurre que podemos calcular senos y cosenos para el ángulo de 0 o de 90 grados? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean que con este deslizador puedo mover el ángulo y va a ir cambiando tanto de altura como de base. Aquí lo vemos, ¿sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer para que podamos ver de una mejor forma es lo siguiente. Ahora sí, seno de alfa y coseno de alfa. Listo. Bien. Vean qué es lo que sucede cuando el ángulo va bajando a 0. Vean cómo va cambiando el seno y el coseno en el lado izquierdo. ¿Qué le sucede al seno? Disminuye. ¿Qué le pasa al coseno? Aumenta. Cuando llego a 0 grados, ¿qué es lo que sucedió? El seno es 0 y el coseno es 1. Entonces me paso de nuevo aquí a la pizarra. Para los ángulos de 0 y 90 grados nos damos cuenta que el cateto opuesto del triángulo, el que tendríamos por aquí, desapareció y es 0. De tal forma que cuando calculo lo que vendría siendo el seno de 0 grados, lo que obtengo pues es 0. En cambio, el coseno de 0 grados, el cateto adyacente fue aumentando hasta llegar al mismo tamaño que la hipotenusa. Eso quiere decir que el coseno de 0 grados pues es 1. Y por último, ¿qué pasa cuando lo hago al revés? Va a suceder lo contrario. Cuando aumento el ángulo, el seno va aumentando, el coseno va disminuyendo, y cuando llegue hasta 90 grados, pues resulta que el seno de 90 es 1 y el coseno de 90 pues es 0. Entonces, la situación que tenemos aquí para el ángulo de 90 grados, pues es ahora una recta vertical donde el cateto opuesto y la hipotenusa son el mismo, tienen la misma longitud. Entonces tendríamos que el seno de 90 grados es 1, y aquí el cateto adyacente, que estaría como por aquí, ya no está, vale 0. Entonces el coseno de 90 grados es 0.
De ahí vienen las razones trigonométricas para ángulos trascendentes de 0, 90, 30, 60 y 45 grados. Ahora, ya que vimos el método difícil, vamos a ver el método fácil. ¿Cómo calculamos senos y cosenos de manera rápida? Vamos a armar este arreglo. Pongo seno, coseno, 0, 30, 45, 60 y 90. Y voy a numerar 0, 1, 2, 3, 4. Y ahora en orden inverso para la fila del coseno. 4, 3, 2, 1, 0. Voy a poner una raíz cuadrada aquí. Y todo esto va a estar dividido entre 2. A ver. Y entonces, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, ¿cuánto nos dio el seno de 30? Pues nos dio 1/2. Entonces, sabemos, por aquí abajo lo voy a anotar, que el seno de 30 es 1/2. Bueno, entonces con este arreglito que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular el seno de 30, tomo la fila del seno. Tomo la columna de 30. ¿Qué número está en la intersección? 1. Raíz de 1, 1. Entre 2, que sería este 2 que tenemos aquí, pues tenemos 1/2. A ver, voy a probar otro. Acabamos de ver que el coseno de 90 es 0. Me voy en el renglón del coseno. Llego en la columna de 90 y pues me queda 0. La raíz de 0 pues es 0. Entre el 2 que tenemos aquí, pues ya tenemos cuál es el valor. El coseno de 90, pues entonces va a ser 0.